Randonautica. Esta aplicación está ganando popularidad ya que te manda a coordenadas aleatorias para explorar, donde puedes localizar cosas que a ti más te intriguen. Cuentan algunos usuarios que puede darte grandes sorpresas agradables, así como no tan agradables, como el poder encontrar los restos putrefactos de una persona dentro de una maleta. Hey, ¿qué onda, queridísimos Drake Friends? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. La noche de hoy tenemos un video bastante curioso debido a que hay una aplicación llamada Randonautica, el cual pues está dando de mucho de qué hablar en la actualidad, y a decir verdad es muy interesante poder ver qué es lo que sucede con esta aplicación. Prácticamente ya van a dar casi las 3 de la mañana. Estamos a escasos segundos de que sea la hora muerta, supuestamente en muchos casos. Y es por eso que dije, bueno, ya hay muchos videos de esto y tengo que hacerlo, pero para que se ponga más interesante voy a salir en la madrugada y poderlo capturar. Así que bueno, vamos a esperar a que den las 3 de la mañana exactamente en punto para dar inicio a esta búsqueda, que realmente no sé a dónde me vaya a mandar. Voy a navegar aleatoriamente sobre el internet en un punto cualquiera dentro de aquí de donde vivo, y esto se supone que es psicológico a lo que voy a encontrar. Yo la verdad lo voy a poner en modo aleatorio, no voy a poner en específico algo, amigos, pero ya se me hizo eterno el minuto. Chequen, siguen siendo 2:59 y no pasa la hora. No sé por qué o qué onda, creo que es el minuto más largo que he esperado. No sé por qué no cambia. Viernes 17 de julio, pero no ha cambiado este minuto. Este minuto ya se está poniendo un poquito largo, no sé por qué, pero es muy curioso que no cambie a las 3 de la mañana. Y pues bueno, amigos, miren, ya inclusive ya se pasó con un minuto. Se adelantó en automática la configuración de mi teléfono. No dio la hora 3, se pasó de la hora 2:59 a la hora 3:1. Y chequen, amigos, esto está medio extraño, pero bueno, vamos a empezar a dar inicio con la navegación de Randonautica. Hay como varias, le vamos a poner a 2 kilómetros aquí, 2 kilómetros y medio, para que me mande a algún lugar. Le voy a poner en atractor. Bueno, ya me dio la navegación, ya está buscando en mi Google Maps. Bueno, ya supuestamente esto está a 8 minutos de mi ubicación. Bueno, esto ya me dio las indicaciones, así que bueno, vamos a seguirlas, amigos. Y ya ahorita que ya lleguemos al punto específico, ya les voy a mostrar qué es lo que está pasando aquí dentro de esta aplicación. A decir verdad, amigos, sí me da un poquito de intriga qué es lo que voy a encontrar en esta ubicación, ya que he visto algunos videos que sí de plano están bastante perturbadores. Y bueno, esto se supone que psicológicamente a lo que vas a encontrar, yo no sé ni qué voy a encontrar, la verdad, pero pues vamos con mente positiva, esperemos encontremos algo chido. Nos mandó a una zona un poco desalojada dentro de mi zona, que pues, más o menos esa zona es como de ferrocarriles. Pues la verdad sí me intriga bastante el que no sepa qué vaya a encontrar. La verdad no sé qué vaya a suceder, qué vaya a pasar. Amigos, ahorita lo que acabo de ver es que, bueno, en la parte íbamos pasando y vimos un accidente, no pudimos grabar, pero bueno, ya estamos a punto de llegar a nuestra ubicación, a ver qué nos depara el destino. Así que bueno, estemos al pendiente de esto, vamos a seguir. Amigos, bueno, ya llegamos al punto donde me mandó, pero pues no podemos brincarnos la barda de esta fábrica, ya que pues sí está un poquito peligroso, y aparte está un poquito también peligroso esta zona. Así que voy a poner otra vez esta aplicación a ver dónde me manda. Vamos a poner reset, porque de plano no me dio algo en específico. No, lo extraño es que vimos un accidente ahorita
pues a la mayoría, creo que de todos, hemos visto accidentes a las 3 de la mañana. Los que son conductores han de saber mucho de estos. En esta nueva búsqueda, a ver qué me sale. Vamos a seguir las indicaciones y ya llegando nuevamente les muestro qué es lo que va a pasar o suceder. Amigos, ya estamos a punto de llegar al sitio que nos está indicando. Así que bueno, vamos a ver qué nos deparará la búsqueda esta. Queridísimos Drake Friends, pues bueno, aquí fue donde me mandó la aplicación. Huele un poco fétido, pero no encuentro que huele así como raro. No encuentro algo que digamos raro. Ya estuve viendo aquí en el árbol, pero no hay nada. No hay nada extraño. No encuentro así que digamos algo interesante que pueda ver. No hay nada. Así que pues bueno, buscaremos otra localización. Me espantó una botella. Se escuchó una botella, pero no hay nada. No hay nada aquí en este sitio. Ya moví las cosas, bueno, las ramas que hay por aquí. Nada más huele como algo fétido, pero no hay nada. Solamente hay una como tipo argolla aquí en el árbol. Sobre los huecos pues tampoco hay algo interesante que podemos ver. No hay nada. Arriba en el árbol pues mucho menos. Tampoco hay algo que podamos ver. Así que vamos a buscar otra localización porque de plano no hay nada por aquí. A ver, vamos a movernos tantito, a ver si encontramos algo. Pero no se ve nada. No se ve absolutamente nada. Un pedazo de madera, una cáscara de plátano o excremento, no sé qué sea. Aquí en este árbol pues tampoco. Una piedra y basura y nada más. A ver, atravesémonos a la calle, a ver si de casualidad encontramos algo, pero creo que no, la verdad no. No hay nada. Cables. Aquí hay otro arbusto, pero no veo algo interesante. Pues no hay nada interesante. Vamos a seguir buscando en otra ubicación porque de plano no hay nada. Bueno, pues ya ahorita nos volvió a mandar a otro árbol, pero no encuentro nada. ¿Será acaso porque no vengo con una casi como mentalidad de encontrar algo? La verdad no sé. La ubicación que me mandó fue exactamente del árbol, pero no hay nada. Aquí está el árbol. Hay plástico, colillas. Pero, bueno, miren. Aquí hay una bolsa, pero me imagino que ha de ser pura basura. A ver. Veamos qué es. La verdad no sé qué sea. Pero sí, es basura. Es basura de queso.
esta aplicación. Aquí hay otra cosa, no sé qué sea. Aquí está este papel. Es como tortilla echada a perder. No hay nada. Modo del árbol. Un poco de corteza. No hay nada. Absolutamente nada. No, al parecer no. Qué chafa. Ahora sí me desilusionó. Van 2 ocasiones, bueno, 3. 2 me mandó a árboles. Y no hay absolutamente nada. A lo mejor los duendecillos, lo que me tenían preparado, se lo llevaron o qué sé yo. Y pues bueno, amigos, desgraciadamente y lamentablemente la app no funciona, así que pues no sé, a lo mejor sí es divertido para que si salgan y se puedan entretener un poquito, debido a que bueno, el encierro está cabrón. Pero bueno, amigos, espero se suscriban, activen la campanita. ¿Valió la pena la desvelada? Sí valió la pena. Vimos un accidente y pues la ciudad totalmente vacía, totalmente. Si acaso en todo el recorrido alcanzamos a ver como unos 2-3 vehículos y nada más. De ahí en fuera pues no hay nada interesante, amigos, así que pues sí está divertida para pasar el rato. Sí alentó un poco mi teléfono, sí lo alentó, pero ¿qué se puede esperar de una aplicación que bueno, valió la pena salir a las 3 de la mañana y se me ven mis ojos que ya tengo sueño. Uy, inclusive lo tengo rojo. Uy, sí se ve. Ahí se ve rojo, amigos. Pero ya me voy a dormir. Es hora de dormir. Es hora de descansar. O tal vez hora de editar. ¿Qué les puedo decir? Un fraude total. Así que si les gustó este video, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que el señor YouTube les avise cuando estemos trepando video nuevo. Nos estamos viendo hasta la próxima Drake Aventura.